este video vamos a mostrar un ejemplo práctico de cómo usar la programación serial en circuito. No vamos a tocar detalles teóricos de cómo funciona el sistema. Sin embargo, ustedes pueden remitirse al artículo que está publicado en nuestro sitio web, que titula Cómo usar programación serial en circuito con microcontroladores PIC. Acá ustedes se encuentran con un poco más de detalle los conceptos teóricos de cómo funciona la programación serial en circuito con algunos diagramas y fotografías. En este video nosotros nos vamos a abocar netamente a mostrar el cableado del circuito y realizar un ejemplo práctico de programación con el PIC16F628A. Sin embargo, los mismos conceptos se aplican a la programación de cualquier otro microcontrolador microchip. ICSP es el acrónimo en inglés de In-Circuit Serial Programming, que en español significa programación serial en circuito. Este sistema de programación nos ofrece tres ventajas básicas. Primero, nos permite programar el microcontrolador sin necesidad de removerlo de su circuito ni desconectar la fuente de alimentación. Es así que en la etapa del desarrollo del software el trabajo se hace más eficiente y rápido porque no tenemos que sacar el microcontrolador de su circuito para programarlo cada vez que hacemos una modificación al código. Y de la misma manera, cuando el sistema ya está implementado, cuando el hardware ya está instalado, nos permite hacer actualizaciones de firmware in situ, lo cual significa que tampoco tenemos que remover el microcontrolador ni la placa de circuito de la ubicación donde esté instalada. Este es un diagrama que ejemplifica las conexiones ICSP para programar el microcontrolador PIC16F628A, pero la misma idea se aplica básicamente a todos los microcontroladores PIC. Tenemos acá el cabezal de programación ICSP, el cual muestra acá las 5 señales básicas para realizar la programación. Tenemos acá la señal BPP o Programming Voltage. Tenemos acá la señal, la conexión BCC, tenemos tierra, tenemos PGD, que es la señal de datos para la programación, y tenemos PGC, que corresponde a la señal de reloj para la programación. Entonces, fíjense que acá básicamente estamos conectando el voltaje de programación BPP al pin master clear del microcontrolador. Acá tenemos un circuito típico de reset que generalmente va conectado también al master clear de cualquier sistema con microcontrolador, y hemos añadido acá un diodo que en este caso es un diodo con baja caída de voltaje y de rápida recuperación, como el 1N4148 por ejemplo. ¿Sí? El propósito de este diodo entonces es aislar el voltaje de alimentación, la fuente de alimentación que ustedes ven acá, con el voltaje de programación que el programador aplica al PIC cuando está programando, el cual está en el rango de entre los 12 y 13 voltios típicamente. Si no tuviéramos este diodo, entonces corremos el riesgo de aplicar esos 12 o 13 voltios a la fuente de alimentación a través de esta resistencia, y eso no sería bueno. El pin BCC del cabezal de programación está conectado al pin BDD del microcontrolador, y acá de igual manera debemos insertar otro diodo de señal entre el pin BDD y el voltaje de alimentación del circuito como medida de seguridad. En el caso de los programadores PIC2 y PIC3, por ejemplo, lo que hará el programador antes de iniciar el proceso de programación es consultar esta línea para
ver si detecta un voltaje de alimentación o para ver si detecta que el microcontrolador está recibiendo alimentación de voltaje. En algunos casos, si eso no fuera así, es posible incluso configurar al P-Kit para que, en caso de no detectar un voltaje de alimentación en esta línea, entonces el P-Kit sea el que provea ese voltaje de alimentación. Sí, pero por defecto generalmente esa función está desactivada en el programador. Es así que nosotros debemos ser quienes proveamos el voltaje de alimentación externamente al microcontrolador. Y una vez más, este diodo se encuentra ahí como medida de protección para cortar el paso de la corriente que pudiera estar proveyendo el programador al microcontrolador, cosa de que esa corriente no fluya también hacia la fuente de voltaje del circuito en el cual se encuentra conectado el microcontrolador. Tenemos acá el pin de tierra que por supuesto debe estar conectado a la tierra del circuito y tenemos acá el pin de datos conectado en este microcontrolador al pin número 13 que también es el pin de datos y el pin de reloj del cabezal de programación pues conectado también al pin PGC de entrada de reloj en el microcontrolador. Fíjense que si nosotros estuviéramos utilizando estos dos pines en nuestra aplicación, debemos aislar el circuito de aplicación a través de dos resistencias que típicamente podrían ser, por ejemplo, de 10K. Entonces, supónganse que tenemos conectados a estos dos pines otras señales que nada tienen que ver con la programación, obviamente, sino que tengan que ver con nuestro circuito de aplicación. En el caso de que estemos utilizando, por ejemplo, los pines RB6 y RB7 como entradas o salidas en el microcontrolador, porque fíjense que estos pines son multipropósito. Entonces, en ese caso, podemos todavía realizar la programación serial en circuito. Sin embargo, debemos insertar estas dos resistencias como medida también de protección y en cierto caso, en cierto sentido, de aislación del programador con el resto del circuito de aplicación. Esta no es la única técnica para realizar esta aislación. Sin embargo, es la más simple, aunque podría no funcionar para todos los casos. Este es un gráfico que muestra las conexiones del circuito que vamos a utilizar en el ejemplo que tenemos más adelante. Fíjense que acá tengo el PIC 16F628. Acá tengo el cabezal de programación con 6 señales, de las cuales solamente 5 estamos utilizando. No estamos usando la señal PGM, la cual es para programación por bajo voltaje. Tenemos acá el pin BPP conectado con un cable amarillo al pin número 4 del PIC, que es el pin de Master Clear. Y al mismo tiempo, fíjense que ese pin está conectado mediante el diodo de aislación, acá, al circuito de reset, que consta básicamente de una resistencia de 10K a BCC y un capacitor a tierra cuyo valor puede ser, digamos, de 1 microfaradio o 4.7 microfaradios, etc. E incluso, si es necesario, ustedes podrían conectar a este mismo punto un botón pulsador para realizar el reseteo del microcontrolador. Acá tenemos el segundo pin del voltaje de programación que corresponde con el pin BDD, conectado entonces al pin número 14 del microcontrolador, que corresponde con el pin de alimentación BCC. Y de este mismo pin estamos entonces alimentando al microcontrolador con el voltaje BCC del circuito, pero a través también de este diodo que sirve para aislar la fuente de alimentación propia del circuito con la señal BDD que pudiera estar proporcionando en algún caso el programador. Tenemos luego la señal PGD conectada al pin 13 y la señal PGC conectada al pin 12 del microcontrolador.
Acá tengo, fíjense, una resistencia en serie con un LED conectado al pin 6 que corresponde con el pin de salida RB0 del microcontrolador. He conectado esta resistencia y LED en este caso solamente para hacer una pequeña demostración y grabar el código de un programa que parpadea el LED para que podamos comprobar que la programación está funcionando. Entonces, fíjense que la ubicación de estos diodos es muy importante. Una vez más vuelvo a recalcar, la función que cumplen estos diodos es de aislar. En el caso del voltaje de programación, este diodo aísla el voltaje de programación VPP provisto por el programador del voltaje de alimentación VCC, digamos, propio del circuito al cual está conectado el microcontrolador. En el momento de la programación, el programador mandará por el pin VPP un voltaje alto de entre 12 a 13 voltios al microcontrolador. Si no tenemos el diodo conectado, ese voltaje alto podría generar una corriente que fluya, fíjense, a través de la resistencia de reset hacia la fuente de voltaje del circuito, y eso no es bueno. Entonces, para eso tenemos este diodo. Cuando no estamos programando, entonces este diodo se activa en el sentido contrario y provee alimentación desde el voltaje VCC del circuito a través del mismo diodo hacia el pin master clear para activar el microcontrolador y sacarlo de su estado de reset. Lo mismo ocurre con este otro diodo que ven acá arriba. En su funcionamiento normal, entonces, este diodo se activa proveyendo corriente desde la alimentación VCC del circuito hacia el pin 14 del microcontrolador, que corresponde con el pin de alimentación del PIC. Y en el momento de la programación, el programador consulta este pin a través de esta conexión para verificar si el microcontrolador está siendo alimentado. Si no detecta un voltaje de alimentación en este pin, entonces no se realiza la programación. Y en el caso del PICIT 2 y el PICIT 3 existe la opción de configurar el programador para que, en caso de no detectar este voltaje de alimentación al PIC, sea el mismo programador quien proporcione ese voltaje a través de este mismo pin. ¿Sí? Entonces, si por algún motivo tuviéramos este voltaje de alimentación y al mismo tiempo tuviéramos la fuente de voltaje activada, entonces fluiría corriente desde el programador hacia la fuente de alimentación o desde la fuente de alimentación hacia el programador, lo cual tampoco sería bueno. Este diodo entonces no permite que la corriente fluya desde el programador hacia la fuente de voltaje, pero sí permite que la corriente fluya desde la fuente de voltaje hacia el microcontrolador cuando no se está realizando la programación. Acá tenemos entonces el mismo circuito, básicamente el mismo circuito que acabo de mostrarles en el diagrama, con el cabezal de programación del PICIT 3 en este caso, ya conectado al circuito y listo para programar. Tengo acá preparado de antemano un programa muy sencillo que lo único que hace es parpadear el LED, y vamos entonces a proceder a grabar este programa utilizando este sistema. Este es mi programa de ejemplo y a continuación simplemente procedo a hacer clic en este icono que dice Make and Program Device. Hacemos clic, se está programando y ahí tenemos finalmente nuestro código ya programado y nuestro ejemplo funcionando.